La marcha se produce como resultado de la acción coordinada de diversos sistemas musculares. El hombre, por su condición bípeda, utiliza principalmente los de la cintura pélvica y miembros inferiores, aunque, en menor medida, la cintura escapular, el tronco y los miembros superiores, que contribuyen a la perfección de dicho movimiento. Determinados procesos neurológicos modifican las características de la marcha normal como consecuencia de la alteración de la fuerza, de los músculos que intervienen, o bien la coordinación que debe existir entre ellos, condicionando una marcha característica de cada situación, lo que comúnmente son conocidas como marchas patológicas. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erecta generalmente, se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. Se caracteriza a la vez que se distingue de la carrera por el contacto permanente del individuo con el suelo a través de al menos uno de sus pies. La marcha se divide en dos periodos, el periodo de soporte y el periodo de balanceo. En el periodo de soporte se dan 5 fases, las cuales son contacto inicial, que es el momento en el que el pie entra en contacto con el suelo. Respuesta a la carga. El pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere en la extremidad adelantada. Soporte medio. La extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Soporte terminal o final. El talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Y finalmente, el periodo de prebalanceo o fase previa a la oscilación. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. El peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. En el periodo de balanceo existen 3 fases, las cuales son balanceo inicial. Inicia cuando los dedos del pie se despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral que, en este instante, soporta el peso corporal. Balanceo medio. El muslo continúa avanzando y la rodilla, que ha alcanzado la flexión máxima, ahora se extiende, de manera que el pie permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Y balanceo terminal. Inicia con la posición vertical de la tibia. Continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se prepara para aceptar la carga durante el contacto inicial. Dice, deformidad aparece cuando los tejidos no permiten una movilidad pasiva suficiente e imposibilita adaptar posturas normales durante la marcha. La debilidad muscular puede deberse a una atrofia muscular, a lesiones neurológicas y a mioplastías. Marcha se ve limitada por la imposibilidad de identificar los niveles máximos de fuerza muscular. Control neurológico deficitario se produce cuando hay patologías en el sistema nervioso, apareciendo 5 alteraciones básicas durante la marcha: espasticidad, alteraciones de la coordinación, los patrones reflejos primitivos, las alteraciones de la secuencia de la actuación muscular y alteraciones de la propiocepción. La marcha balanceante, o también llamada de pato, aparece cuando existe paresia de los músculos de la cintura pélvica. Al fallar la sujeción de la pelvis, que cae del lado del miembro dinámico, se produce un balanceo lateral, característico por la inclinación compensora del tronco al lado contrario. Sus características son inadecuada extensión de cadera, flexo de cadera por debilidad de los extensores de cadera, bloqueo de la rodilla, hiperextensión por debilidad de los extensores de rodilla, hiperlordosis debido a la debilidad de la musculatura del tronco y marcha de puntillas por engrosamiento y acortamiento de la musculatura posterior de la pierna.
En la marcha hemipléjica, la extremidad inferior avanza con el muslo en aducción, realizando un movimiento en guadaña con el pie en actitud equinovara. El brazo pierde su balanceo normal, manteniéndose en semiflexión y pronación delante del tronco. La marcha de este page se caracteriza por la dificultad para flexionar dorsalmente el pie, por parálisis de los músculos de la región anteroexterna de la pierna. En este tipo de marcha, el pie cae en equino, y para compensar este defecto durante la marcha, el paciente debe flexionar la cadera y elevar el muslo para levantar el pie en la fase de despegue, y luego volver a apoyarlo empezando por los dedos. Es decir, existe una flexión plantar excesiva en la fase media de oscilación. Por tanto, el paciente dispone de dos mecanismos compensadores para evitar que la caída del pie interfiera de forma notable en la marcha. 1. Incremento de la flexión de cadera. Y 2. Incremento de la flexión de la rodilla. Sus causas son debilidad de la musculatura pretibial, contractura en flexión plantar o espasticidad del sóleo y gemelos. La marcha en tijera está caracterizada por el cruce de las extremidades inferiores en cada uno de los pasos, a consecuencia de la hipertonía de la musculatura de las piernas. Se observa en paraparesias espásticas, como las observadas en la parálisis cerebral infantil. La contractura de los extensores obliga a caminar sobre los dedos y por aproximación de los muslos, al avanzar las rodillas rozan entre sí por su cara interna. Las lesiones del cerebelo provocan movimientos irregulares e incoordinados denominados ataxia. Aquí tendremos dos tipos de marcha, la marcha atáxica cerebelosa y la marcha atáxica sensorial. La cerebelosa solo puede manifestarse como dificultad con la marcha en tándem. Las personas pueden tambalearse o caerse cuando se les pide caminar sobre los talones. En la forma más grave, la marcha es de base amplia. La longitud del paso es variable y los giros son inestables. Hay frecuentes sacudidas o desviaciones de lado a lado. En la marcha táxica sensorial, los individuos son incapaces de sentir la posición de sus pies en relación con el suelo, lo que resulta es un andar inestable. La postura es de base amplia, con una longitud del paso acortada y una pisada fuerte que golpea el suelo. El término ataxia vestibular se emplea para indicar la ataxia debida a una disfunción del sistema vestibular. El sistema vestibular detecta la aceleración lineal y rotacional de los movimientos de la cabeza, modifica y coordina los movimientos, pero no inicia actividad motora. Se estimulan cuando existe aceleración, no en movimiento de velocidad constante. Contactan con los receptores. Las terminaciones del nervio vestibular transmiten la información a los núcleos vestibulares de tronco y o cerebelo, y estos a su vez la transfieren a otros centros del tronco, cerebelo, corteza cerebral y médula espinal. Estos mecanismos producen de forma acompasada y coordinada los cambios en la posición de los ojos, tronco y extremidades en relación a cambios de posición de la cabeza.
La marcha histérica suele ser más frecuente en niños y es muy variable en su morfología. Se caracteriza por su incongruencia, por la contradicción que se encierra en su expresión con un trastorno neurológico concreto, pudiendo parecer desequilibrada en algún momento y realizar después prodigios de equilibrio para recuperar la posición erecta tras alguna contorsión extraña. La marcha antiálgica es aquella alteración en el desplazamiento o apoyo normal de las piernas y pies que deben hacer el enfermo debido al dolor que una lesión del tipo que fuere le produce si intenta caminar de forma normal. Las causas son el dolor o alguna afección que cause molestia al intentar caminar de forma normal. La marcha es un proceso de vital importancia para el desarrollo del ser humano en sus actividades de la vida diaria. Sin embargo, existe un incremento en la prevalencia de enfermedades neurológicas y su carga de enfermedad. Debido a ello, es posible identificar la frecuencia de síntomas y alteraciones funcionales. Uno de ellos es a nivel motor, es decir, en la marcha. Las marchas patológicas son identificadas según el grado que han afectado y el tipo de marcha que presenta nuestro paciente. Por eso es de vital importancia conocerlas y sobre todo entender cuáles son los signos de cada una. Como conclusión, podemos tener que las marchas patológicas son afectaciones derivadas del sistema nervioso, las cuales algunas pueden ser mucho más notorias que otras y bajo un análisis exhaustivo podemos definir qué tipo de patología tenga la persona.